Gracias a ustedes por la convocatoria, siempre es un gusto charlar. El nuestro. Bueno, para meternos en tema, el COVID llegó, usted lo había marcado en algún momento, llegó para quedarse, pero a uno lo puede llegar a sorprender dentro del contexto de verano que estén tan presente. ¿Qué está pasando? A ver, es más o menos el mismo escenario que que hemos atravesado los últimos 2 o 3 años, ¿no? Sobre finales de diciembre y principios de enero siempre tenemos un pico. De hecho, en el mes de noviembre yo ya estaba anticipando en Twitter, en las redes sociales, que íbamos a tener un aumento de casos y era totalmente previsible. ¿Por qué ocurre esto? Entre finales de diciembre y enero, mucha gente que viaja hacia el hemisferio norte y viene de allá contagiada. Ese es uno de los motivos por los cuales en esta época siempre se sincroniza la cantidad de contagios, o aumenta en realidad la cantidad de contagios acá en Argentina sobre todo. Ese es uno de los motivos. El otro motivo es que hay una nueva variante que se llama Pirola o JN1, que está causando un aumento de casos y en algunos países hasta de casos graves, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Italia, que están con aumento de casos y con un sistema de salud, no les diría colapsado en el sentido de la gravedad, sino con muchísimas consultas, producto de cuadros gripales que no solamente son de COVID, sino de gripe A también, pero a predominio de COVID. España, por ejemplo, hace 3 semanas atrás empezó a exigir el uso obligatorio de barbijo. Ya hoy lo empieza a dejar porque la cantidad de casos empieza a descender. Estados Unidos está con 1 de cada 23 habitantes con diagnóstico de COVID. Es decir, que esta variante nueva ha pegado bastante y muy, muy fuerte y es la que está circulando en la Argentina. Como lo decías muy correctamente, los casos que tenemos son los casos detectados. Hasta el 15 de diciembre eran 80 casos diarios en la Argentina. Al día de hoy, más o menos unos 800 casos detectados, pero no son los reales. Esos son casos de personas que tienen algún grado de gravedad, que tienen alguna pequeña complicación. Si yo tuviera que estimar la cantidad de casos hoy en Argentina diarios, te podría decir que estamos en alrededor de los 100 a 150 mil casos. Lo bueno, esa es la parte mala, lo bueno es que no son casos graves. ¿Por qué? Porque estamos vacunados. La vacuna, la verdad es que cambió un poco la gravedad de esta enfermedad y nos permite hoy hacer vida normal aun cuando estemos contagiados. Yo a la gente le digo, mire, si va a ir hoy día a un centro de salud a hacerse un chequeo médico, va a viajar en un avión, va a viajar en un colectivo muchas horas, use barbijo, no tome ese riesgo innecesario. Si está con sintomatología respiratoria, use barbijo para no contagiar a los demás. Hoy tenemos estas herramientas y sabemos muy bien que son efectivas. Y si tiene la última dosis de vacuna a más de un año, colóquese una vacuna adicional. Lo ideal sería tener una vacuna en los últimos 12 meses, ¿sí? A regla general. Si uno tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, en lugar de esperar 12 meses, hágalo cada 6 meses, que es más o menos lo que duran las vacunas, ¿no? Entre 6 meses y 8 meses. Yo creo que con estos cuidados podemos hacer vida normal y esto no es para alarmarnos, simplemente porque no está bueno contagiarse de COVID, es una enfermedad bastante complicada, muy, muy compleja, y en algunos casos pega un poquito más fuerte que en otros, ¿no? Así que hoy ya conocemos lo que es el COVID, cómo podemos por lo menos intentar evitar los contagios, ¿no? O en caso de contagiarnos, si tenemos la vacuna, evitamos la modalidad grave de la enfermedad. Ahora, doctor, esto de que han bajado o en realidad cambia el protocolo en los testeos, y no sé si será en todos los lugares, pero hay muchas provincias, muchas localidades en donde el testeo, que es el hisopado, para aquel que considera o quiere sacarse la duda si tiene un resfrío o una gripe común o tiene COVID, el testeo se está haciendo por arriba de los 50 años con alguna patología previa. ¿Usted está de acuerdo con esto? Claro, sí, porque en realidad el tratamiento no cambia. Ajá. Al inicio el testeo era solamente para bloqueo de focos y tratar de decirle a la gente aíslese. Hoy, con la vacuna, ya la mayor parte de los casos te diría que son casos leves. Claro. En algunas personas puede ir un poquito más allá, estos casos puntuales que te decía, los que tienen alguna enfermedad, y bueno, allí quizás sea necesario poder diferenciar
qué tipo de enfermedad tengo. Claro, pero doctor, un segundito. Perdón, pero entonces el número, el número es una fantasía, entonces. Totalmente, por eso te digo que los números reales de casos hoy deben estar superando los 100.000 casos diarios en la Argentina. Digo, ¿quién no conoce hoy a por lo menos 4 o 5 personas que están con sintomatología respiratoria? Estamos todos congestionados, decimos, es una alergia. No, no, es COVID. Digo, si tenemos sintomatología respiratoria, usemos barbijo para no contagiar a los demás. Ahora, el tratamiento no difiere de lo que es una gripe, salvo si hago una neumonía. En ese caso, quizás necesite saber cuál es el agente etiológico, cuál es el virus que me está afectando. Porque además tenemos otros virus que están atacando en el mismo momento, gripe A y el dengue. El dengue tiene una sintomatología muy parecida a la del COVID, con un cuadro también pseudogripal, con dolor muscular, con decaimiento, con fiebre. Entonces, si hay veces que necesitamos hacer algún diagnóstico diferencial, pedimos los test. Si el médico, y en esto el médico ya tiene la cancha, puede detectar qué tipo de enfermedad es solamente a partir de un diagnóstico clínico. Entonces, ahora, en ese doctor, caso quizás no es necesario hacer un test. Por eso es que los testeos masivos ya desaparecieron, porque el objetivo antes era epidemiológico, para hacer bloqueo de foco. Hoy es diagnóstico, pero en realidad un médico con un poquito de cancha puede hacer el diagnóstico diferencial. Bien. Lo importante es que hay vacunas y hay en cantidad. Pero hablando de vacunas, usted me da el tema del dengue. No se lo iba a tocar para no irnos mucho en el tiempo, pero lo aprovecho. El dengue, esta realidad que estamos viviendo, hay algunas provincias que ya están pidiendo, al menos con aquellos que han sido contagiados en algún momento de dengue, y sabemos que el mayor riesgo lo tiene aquel que ha tenido un contagio, porque puede aparecer otro serotipo y después las hemorragias y todo lo que estamos al tanto. Pero lo que se estaba pidiendo es la vacunación gratuita, que en algún momento lo hablé con el doctor Pizzi, y la intención en su momento era que la vacuna fuera gratuita. Bueno, ha llegado un nuevo gobierno y ni miras de esto. Así es. Bueno, yo creo que el dengue va a ser la enfermedad de este año, ¿no? Más que el COVID. El año pasado tuvimos entre febrero y mayo 135.000 casos con 75 fallecidos. Estos 135.000 casos son todos de primoinfección, la primera infección. Es probable que este año muchos de ellos hagan su segunda infección y ahí tengan un riesgo mayor de salud. Yo creo que este año vamos a estar por encima del 1.000.000 de casos en la Argentina. Y ahí es donde digo que va a ser la enfermedad de este año, ¿no? A partir de febrero ya tenemos casos a esta altura del año que no son normales, no son comunes para esta altura. La mayor parte de los casos empieza entre el mes de febrero y mayo, sobre todo en épocas de lluvia, y allí creo que vamos a estar en problemas, ¿no? Por eso es importante. Yo casualmente con el tema de la vacuna estoy trabajando ahora, lo acabo de terminar hace unos minutos, un proyecto para pedir la aplicación de la vacuna del dengue de modo gratuita para por lo menos las personas que tienen un alto riesgo, aquellas que hicieron la primoinfección, que ya tuvieron. Y si es para todos, mucho mejor en lo posible, ¿no? Pero tal como dice, hay una onda en los gobiernos de no hay plata, y esperemos que el tema salud no esté dentro de esa normalidad del no hay plata, porque si hay enfermedades que pueden evitarse, las evitemos, ¿no? Si puedo evitar el contagio, lo evito, y si puedo evitar la enfermedad, la modalidad grave y la letalidad, también la evito. Así que por ahí creo que va a venir un poco el tema este año, ¿no? Más que nada por el lado del dengue, más que por el COVID. Nos evitaríamos un gran problema cuando estamos hablando de salud, la posibilidad de la vacunación masiva, porque también no hay plata para la vacuna, pero sí es necesaria la atención para aquellos que transportan, en realidad tienen el virus encima y la enfermedad se agrava, que son muchos los casos en que hay necesidad de internación. O sea, lo que no se gasta en la vacuna se termina gastando después en la salud pública también. Bueno, siempre decimos que la prevención es lo mejor que nos puede pasar en salud, porque lo que uno gasta, no solo lo que gasta en un cuadro grave, sino el costo de una persona que muere antes de tiempo para la familia y para la sociedad, es un costo altísimo. Por eso siempre hay que trabajar para que las personas no se enfermen de lo que no tienen que enfermarse, ni se mueran de lo que no tienen que morirse. Ese es el objetivo central de la salud pública, de este tipo de acciones. La vacuna es cara. La vacuna del dengue cuesta alrededor de 70.000 pesos.
son 2 dosis, por lo que serán en realidad 140.000 pesos. Sí. Y si hablamos de inmunizar una familia tipo de 5 personas, estamos hablando de casi 1 millón de pesos, 700.000 pesos en total. Es una cifra altísima si es que, tal como ocurre hoy, lo tiene que pagar la familia, ¿no? Lo que va a pasar allí es que mayoritariamente nadie se va a vacunar. Por eso es importante ahí el rol del Estado para por lo menos salir y vacunar a las personas que están con un riesgo elevado de padecer estas enfermedades, ¿no? Así es que ojalá que tengamos éxito en la presentación del proyecto y se logre cubrir a todas las personas de Córdoba, Bien. sobre todo las que viven en zonas endémicas, para evitar las modalidades graves de esta enfermedad, ¿no? Sobre todo. Doctor, último tema, atado también, en este caso, a otra enfermedad infecciosa, atado también a los mosquitos, pero específicamente la encefalitis equina y los casos que se han dado, que se están dando en Córdoba, varios casos, inclusive internados en centros privados de Villa María, de personas contagiadas. En este caso ya no hablamos de los animales. Así es, y es una enfermedad que se transmite igual que el dengue por un mosquito. Es otro mosquito, un pariente de la Aedes aegypti. Se llama Aedes albifasciatus, es otro tipo de mosquito. Que en realidad transmite el virus de la encefalitis. ¿Cómo llega este virus de la encefalitis? Llega a través de las aves que migran de país en país. Acá en la Argentina, hasta el 2016 era obligatorio la vacunación de los equinos. En el 2016 alguien firmó por allí alguna resolución y dijo no es más obligatoria. Y ahora tenemos un nuevo brote que ya está afectando a 15 provincias de la Argentina. Hay más de 2.000 casos en equinos detectados. Hay más de 30 personas que ya han sido diagnosticadas, ya hay fallecidos con esta enfermedad. ¿A qué es lo que me refiero? Que es una de las enfermedades que se pueden prevenir, ¿no? Se volvió a instalar la vacunación obligatoria hace apenas 3 o 4 días atrás. El SENASA vuelve a obligar a la gente a que vacune a los equinos, de modo que esta sea una enfermedad que nuevamente vuelva a estar controlada. Yo creo que debemos tener, al igual que el COVID, muchísimos más casos, no solo en equinos, sino en personas. Ajá. Lo que pasa es que como tenemos varias pandemias que convergen, que están convergiendo, como el COVID y el dengue, quizás los diagnósticos o los estemos subdiagnosticando, ¿no? Porque la sintomatología en el ser humano es muy parecida. Sobre todo para aquellos que no hacen el modo de la meningitis, ¿no? Que es muy típica de la encefalitis equina. Ajá. Hay algunos otros casos que son casos un poco más gripales, más de dolor muscular, de fiebre, de decaimiento, que quizás pasen como un COVID o como un dengue y termine siendo una encefalitis, ¿no? Así que por eso es importante que ante cualquier síntoma gripal consulten con el médico. El médico puede hacer un diagnóstico diferencial y poder orientarse, y en el caso de sospechar de alguna de estas enfermedades, sobre todo la encefalitis equina y el dengue, pida test para poder decirle al paciente, usted tuvo esta o esta enfermedad. Doctora Atienza, como siempre, un gusto haber conversado con usted.